Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida a este canal. Soy Rodo Gianotti y estamos aquí por hacer la reseña del video actualizado de la Biblia de Estudio Thompson, o también conocida como la Biblia Thompson, edición de estudio. ¡Comencemos! Sí, tengo el agrado de poder presentarles el video actualizado con mejor video, con mejor audio de esta Biblia edición de estudio, Biblia Thompson, una Biblia muy conocida desde hace muchísimos años, una Biblia con mucha trayectoria y reconocimiento público en todas las iglesias cristianas evangélicas. Una Biblia de hace muchos años que nos ha traído muchísima riqueza en todo lo que tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Aquí la tenemos, la Biblia Thompson, edición de estudio. Vamos a marcar una diferencia en sí misma porque siempre conocemos la Biblia de referencia Thompson, que no es la misma a esta Biblia Thompson, edición de estudio. Si querés ver el video de la Biblia de referencia Thompson, te dejo aquí el link para que puedas verlo y allí, después de terminar poder ver la otra y cuáles son las diferencias. En principio te voy a decir que esta es una versión mucho más moderna, es Reina Valera 60, pero vamos a ver un diseño muy diferente. Miren, aquí tenemos el formato, la pueden ver, la Biblia en tapa símil piel a 2 tonos, muy bonita. Fíjense, ahí tienen el lomo, la parte de atrás, el canto plateado de la Biblia, muy bonita la Biblia, versión de lujo. Esta es la versión de lujo. También está el formato de tapa dura, o como le dicen en Centroamérica, de pasta dura, ¿no? Uno va aprendiendo, viendo diferentes expresiones a lo largo de toda Latinoamérica. Bueno, aquí tenemos la Biblia Thompson, edición de estudio. La gran diferencia que tiene esta Biblia, que es la edición de estudio, con la Biblia de referencia, es que la Biblia de referencia Thompson tiene todo el contenido de la palabra de Dios en toda la parte de la Biblia sin tocar nada más que agregar la columna de referencia de pasajes paralelos y cadenas temáticas. Y esta Biblia tiene toda la información que la Biblia de estudio de referencia Thompson tiene al final. Esta la tiene distribuida a lo largo de toda la Biblia. Es una Biblia que tiene ciertas características que la hacen más juvenil. Nosotros la recomendamos mucho, la Biblia Thompson edición de estudio para jóvenes. La recomendamos muchísimo, es una muy buena Biblia y ha tenido una muy buena repercusión en las nuevas generaciones, donde uno piensa que por ahí la Biblia Thompson es más tradicional para gente adulta o mayor. No, en realidad la Biblia Thompson es para todo creyente, pero sobre todo esta que es la Biblia Thompson edición de estudio. Acordate, no es lo mismo, vas a algún lado a pedir la Biblia, alguna librería cristiana, y te dicen la Biblia Thompson y te van a dar la de referencia. Si querés esta, tenés que pedir la Biblia Thompson edición de estudio. Vamos a ver el detalle de esta Biblia. En principio tenemos aquí la introducción, donde tenemos la tabla de contenido, todas las herramientas que tiene antes de la Biblia. Luego tenemos aquí el Nuevo Testamento con la separación en todo lo que tiene que ver con los esquemas de estudio, la ley, los libros históricos, poéticos, profetas mayores y menores. Y luego, al dar vuelta a la página, tenemos aquí los libros del Nuevo Testamento. También en orden como aparecen en la Biblia, pero también divididos entre libros históricos, que son los Evangelios y el libro de los Hechos, las cartas de Pablo y las epístolas paulinas así conocidas, cartas generales y finalmente la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Y luego tenemos aquí todas las herramientas que se ubican detrás al final de la Biblia, luego del Nuevo Testamento. Las vamos a ver a todas en esta reseña actualizada. Dice aquí un texto: bienvenido a la Biblia Reina Valera 60 Thompson, edición especial para el estudio bíblico. Y aquí nos va a hablar de la riqueza del contenido que posee. En una hoja y en otra hoja nos vamos a encontrar con el texto llamado ¿Cómo utilizar las semblanzas de los personajes bíblicos? ¿Por qué? Porque a lo largo que va apareciendo en el texto bíblico, ciertos personajes representativos van a aparecer aquí a modo de perfiles llamados semblanzas, los diferentes puntos de la vida de ese personaje en cuestión. Muy bueno
para desarrollar la vida de un personaje, para tu enriquecimiento espiritual y para comprender el contexto en base a esa herramienta. Luego tenemos aquí, luego de ver las semblanzas, vemos aquí el índice de las semblanzas de los personajes bíblicos, donde se ubican cada uno de los personajes y en qué página se encuentran. Y estos personajes están en orden alfabético para que puedas encontrarlo más fácilmente por si no conoces dónde aparecen en la Biblia. Es por orden alfabético. Luego tenemos la introducción a las notas arqueológicas. Todo esto en la Biblia de referencia Thompson se encuentra al final. En cambio, esto está aquí, adelante una parte y otra parte al final. Introducción a las notas arqueológicas. Todo lo que tenés que saber sobre esas notas que también van a estar distribuidas a lo largo del texto bíblico. Luego tenemos el índice de notas arqueológicas para que ustedes vean aquí todo lo que tiene que ver con el tema que trata cada nota arqueológica y la página donde se encuentra. Las notas arqueológicas que nos dan información que son muy buenas a la hora de contextualizar y aún así hacer más verosímil, aunque la palabra de Dios es verosímil, tener evidencia apoya esa verosimilitud y la amplía. Por eso las notas arqueológicas son una gran herramienta. No solo eso, sino que también tenemos aquí cómo utilizar los cuadros de cadenas de escritura. Y esto es la joyita de la Biblia de Thompson, sea de referencia o sea de edición de estudio. Y aquí tenemos todos los series de temas y megatemas que tiene la cadena temática de la Biblia Thompson, que creo que me estoy motivando a hacer un video específicamente sobre cómo utilizar la cadena de la Biblia Thompson, y va a ser un video específico donde no lo vamos a hacer rápido, sino que nos vamos a dedicar un tiempito a eso para que puedas verlo de manera detallada. Ahora solamente vemos el contenido de esta Biblia. Y esto está muy bueno porque en este apartado de la Biblia introductorio nos va a decir que las cadenas temáticas están ubicadas a lo largo de las páginas que están aquí por los temas que son los más interesantes. Se ha llevado adelante todo lo que tiene que ver con comprender cuáles son los temas que son más buscados y se los ha puesto en el medio de la Biblia en cada una de estas páginas distribuidos a lo largo del contenido bíblico. Realmente un muy buen trabajito la Biblia de estudio Thompson. Muy bueno. Después tenemos aquí cómo usar las cadenas temáticas, ¿no? Y aquí nos enseña cómo tomar un megatema de esa cadena temática y luego ver cada uno de los pasajes que va a representar e ilustrar y dar información acerca de lo que dice la Biblia acerca de ese megatema de la cadena temática. Muy bueno, que se encuentran en la columna de referencias. Pero muy bueno. Aquí tenemos el buscador temático y nos dice cuál es el tema y cuál es el primer versículo donde comienza esa cadena temática. Tenemos aquí el calendario diario para el estudio bíblico, o sea, no para leer la palabra de Dios, sino para poder diariamente utilizar esta Biblia para estudiar la palabra del Señor. Entonces aquí tenemos estos cuadros, que son cuadros de cada uno de los meses, con cada uno de los días, y qué cosas podés estudiar acerca de cada uno de los temas que abarcarías en cada una de las semanas. Luego tenemos el comienzo del Antiguo Testamento y dando vuelta a la página tenemos la introducción somera en una sola página del libro de Génesis, extendiéndonos a lo que está con referencia al autor, a la fecha de la escritura, a los destinatarios, al propósito, al tema clave, a la palabra clave, a la lección clave de ese libro, a los personajes claves, al verso clave y el Génesis en pocas palabras, o el libro en cuestión en pocas palabras. Somera, una sola carilla, y allí nos da todos los datos que sean necesarios para abordar el texto bíblico. A diferencia de la Biblia de referencia Thompson, que tiene dos columnas del texto bíblico, aquí lo vamos a ver directamente en Génesis capítulo 2. Tenemos una columna del texto bíblico a la derecha y una columna del texto bíblico a la izquierda. A la derecha de cada una de las páginas tenemos aquí la columna de referencia de pasajes paralelos y cadenas temáticas. Y luego comienza a lo largo de toda la Biblia distribuidos todo lo que tiene que ver con las notas, artículos, cuadros de cadenas temáticas, etcétera, etcétera, etcétera.
los vamos a encontrar aquí. Aquí tenemos el de las esposas, que es las cadenas temáticas acerca de esposas. Vemos aquí que tiene el símbolo de la Biblia abierta, que es como cadena temática. Dando vuelta a la página, tenemos aquí lo que tiene que ver con la semblanza de Caín, donde lleva un breve texto explicando un poco de lo que tuvo que ver con la vida y las enseñanzas de Caín en base a sus errores, y luego diferentes pasajes de la Biblia donde se menciona y la frase a su lado y describe por qué se lo menciona en ese pasaje de la Biblia. A su vez, un agregado que está muy bueno de la Biblia de estudio Thompson es que tiene, así como también lo tiene la Biblia de referencia Thompson, las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento acerca de Cristo en color rojo. No solamente las profecías mesiánicas en color rojo, sino también las palabras de Cristo en rojo en el Nuevo Testamento. Así, esta Biblia nos da la posibilidad de poder ver cuáles son las palabras del Señor en el Nuevo Testamento por estar en rojo, y también las profecías acerca del advenimiento de Cristo también en color rojo. Permítanme que me tome un minutito para poder mostrarles con una musiquita de fondo todo lo que tiene esta Biblia en cuadros explicativos, en cadenas temáticas, en introducción a los libros y en todo lo que tiene que ver con las semblanzas de los personajes. ¡Vamos! Tremendo, tremendo. Bueno, y al llegar al final de la Biblia, nos vamos a encontrar con el índice alfabético de los tópicos encadenados. Y aquí tenemos todo el índice de los tópicos encadenados, de esas cadenas temáticas, pero estos son todos. No solamente los que están en cuadros, sino todos los demás, porque tienen muchísimos tópicos. Y aquí los podemos ver a lo largo de todo el índice alfabético de los tópicos encadenados. Aquí están todos, y les va a decir cuáles son todos los pasajes de las cadenas temáticas que tienen cada una de estos temas, de esos tópicos, que es tema, ¿no? Así, a lo largo de muchísimas páginas, nos van a presentar por orden alfabético todo lo que tiene que ver con los tópicos de cada uno de los temas representativos de la palabra de Dios. Esto es una joyita. Realmente, meterte en esta herramienta es crecimiento espiritual y conocimiento bíblico que realmente edifica. Luego tenemos las ayudas para el estudio, y aquí comienza todo lo que tiene que ver con las tablas de pesos, medidas y monedas para comprenderlo. Luego el origen y crecimiento de la Biblia en español, donde está todo allí: la versión Reina Valera 60, la Biblia al día, la Dios habla hoy, la Reina Valera 1909. Bueno, aquí están todas, desde los manuscritos originales hasta las versiones que estamos conociendo hoy en día. Más que nada para que te ubiques por cómo fue ese mapa, ¿no? Desde los escritos originales hasta las traducciones que tenemos en la actualidad. Luego tenemos aquí la presentación condensada de la Biblia, y es hablar un poco sobre qué nos va a decir cada libro en pocos renglones. Así que en un parrafito nos va a decir qué va a tratar cada uno de los libros de la Biblia en pocas palabras. Luego aquí un cuadro de contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para confrontar todo lo que tiene que ver con el contenido de cada uno de ellos y su realización en el Nuevo Testamento. Realmente muy bueno, como una herramienta más que podemos utilizar para conocer la palabra de Dios. Períodos de la historia bíblica. Y aquí tenemos todos los periodos de la historia bíblica a modo de, digamos, división en cuanto al contenido de la Biblia, ¿no? No solamente, digamos, los libros, el Pentateuco, etcétera, etcétera, sino todos
las historias del Antiguo Testamento desde la creación en adelante hasta llegar al final del libro de Apocalipsis. Todo esto en estas 2 páginas de los periodos de la historia bíblica. Luego tenemos los reyes, reinas y profetas del Antiguo Testamento, tanto en lo que fue el Reino Unido como el Reino Dividido en estos 2 cuadros, donde nos dicen en sí qué rey reinó y qué profeta estuvo teniendo su influencia sobre cada uno de esos reinados en ese tiempo específico de la historia del pueblo de Israel. Luego tenemos aquí el plano del templo de Herodes describiendo todo. Para los que no saben, el templo de Herodes fue el templo que se construyó poco antes del nacimiento de Cristo y tardó décadas en construirse, y que bueno, fue lo que Jesús profetizó, que no quedaría piedra sobre piedra, y que esa profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Roma invade y destruye Jerusalén y el templo de Herodes. Aquí tenemos el bosquejo de la historia de la iglesia primitiva, y esto está muy bueno. ¿Por qué? Porque tiene no solamente el periodo de ese momento, sino también la fecha y los eventos sobresalientes. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al texto bíblico, para comprender cómo fue el desarrollo de la iglesia primitiva a nivel histórico, con todos los datos que la Biblia misma da acerca de ese periodo. Tenemos aquí un mapa de las distancias de Jerusalén, aquí donde podemos ubicarnos para entender bien cuánto queda cada uno con esta grilla de kilómetros para poder cotejarlo, y el bosquejo histórico de los apóstoles. Y aquí tenemos una breve semblanza de cada uno de los 12 apóstoles del Señor, marcándonos los otros nombres que tenían, si era que así era, los padres, el hogar, la ocupación, las características, los escritos que tuvieron en el texto bíblico, la historia, en el caso de que los hayan tenido, y qué dice la tradición acerca de ellos, ya sea de su muerte o de su vida, Y así llegamos a las profecías de Jesús y sus cumplimientos ordenadas cronológicamente. Y esto está muy bueno, porque si bien las tenés en color rojo en el Antiguo Testamento, aquí las tenés en orden desde las más antiguas a las más cercanas al propio nacimiento de Jesús, Y a su vez, en este cuadro tenés la predicción, la profecía y el cumplimiento en el Nuevo Testamento, en qué cita se cumple esa profecía. Luego tenemos al final la sección de mapas, donde nos ubicamos aquí con un localizador, donde por orden alfabético está la ciudad que estamos buscando y la ubicación en la grilla de los mapas que se encuentran al final a todo color, en un modo muy entendible de todo lo que tiene que ver con los acontecimientos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y también de cuestiones edilicias como el templo, o cuestiones regionales como la ciudad de Jerusalén, o cuestiones ya imperiales como ser todo el mapa de los imperios que habitaron en aquella época. Y así llegamos al final de esta Biblia de Estudio Thompson, o Biblia Thompson, edición de estudio. Acordate siempre, siempre, siempre que vayas a una librería y quieras esta Biblia, que es muy recomendable. De hecho, tiene algunos artículos que no tiene la Biblia de referencia Thompson, pero en general, si querés comprarte la Thompson de referencia o la Thompson edición de estudio, es la misma riqueza, salvo algunas pequeñas pocas diferencias que ya vamos a hacer un video al respecto. Así que hacele caso a mis hijos. ¡Chau, chau! Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejaros un comentario. Hola, yo soy Juanpi y acordate, suscríbete al canal y activar la campanita, y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Chau! ¡Chao, chao!